Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a este nuestro programa exclusivo para tratar temas sobre la discapacidad. El día de hoy estaré abordando un tema súper relevante y muy importante para la sociedad, como lo es la discapacidad visual. Estaré tratando temáticas como la terminología, asimismo definiciones y algunas clasificaciones sobre la discapacidad visual. Así que yo les invito a que se queden a ver este bonito video y si este les gustó, que me colaboren con un like. El día de hoy estaremos tratando una temática súper importante e interesante, como lo es de la discapacidad visual. En sí, estaremos hablando un poquito de la terminología, algunas definiciones y clasificaciones sobre la discapacidad visual. Así que les invito a que se queden a ver este bonito video que les he preparado para el día de hoy. Y fundamentalmente es importante tener conocimiento de qué es la discapacidad visual. Pues bien, la discapacidad visual se define como la dificultad que presentan algunas personas para participar en actividades propias de la vida cotidiana, que surgen como consecuencia de la interacción entre una dificultad específica relacionada con una disminución o pérdida de las funciones visuales y las barreras presentes en el contexto en el que se desenvuelve la persona. Respecto a las barreras, estas son de diverso tipo. Entre las más frecuentes se pueden señalar las siguientes, como por ejemplo la ausencia de señales auditivas que reemplacen la información visual. Por ejemplo, si los semáforos no cuentan con señales auditivas, la persona cuyo remanente visual no le permita discriminar las luces presentará mayores dificultades para cruzar las calles, situación que le hará más dependiente. ¿Qué queremos decir con dependiente? Esto significa que una persona con discapacidad visual aquí en el momento de cruzar un semáforo tal vez necesitará la ayuda de otra persona para poder realizarlo, ya que sin esto correría varios riesgos. Asimismo, la ausencia de literatura en braille o audio en las bibliotecas públicas. Para comprender un poquito mejor, aquí les he puesto un ejemplo. Si una persona que presente ceguera o baja visión asiste a una biblioteca en busca de información, entretenimiento o cultura y no encuentra textos adaptados en dicho lugar, verá disminuidas sus posibilidades de integración y crecimiento personal. Miren entonces qué importante para nosotros conocer que tal vez ahora en la actualidad ya las bibliotecas poco a poco van evolucionando, van cambiando, van adquiriendo todos estos instrumentos que son fundamentales para que las personas con una discapacidad visual tengan acceso también a los diferentes libros y a la información que ellos estén buscando. En sí, van adecuando los libros como lo son en escritura braille, en impresión con relieve para que ellos puedan leer. Esto se realiza también mediante lo que es el tacto. También existe ausencia de sistemas de escritura alternativos. Por ejemplo, si los textos escolares no se encuentran adaptados al sistema braille, los niños y niñas que presentan ceguera no tendrán acceso al aprendizaje en igualdad de condiciones, dificultándosele a su vez la participación en clases e interacción con sus compañeros y compañeras, ya que como lo dijimos anteriormente,
Este sistema braille se ha convertido en algo tan fundamental para las personas con discapacidad visual, ya que solo por medio de este sistema ellos tienen acceso a la diferente información. Como se aprecia en esta definición que estuvimos mencionando anteriormente, la discapacidad visual no depende únicamente de las características físicas o biológicas del niño o niña, sino que se trata más bien de una condición que emerge de la interacción y de esa dificultad con su contexto ambiental desfavorable para la persona con la discapacidad visual. Tal vez para nosotros poder comprender, así en términos generales, de lo que estamos hablando sobre la discapacidad visual, también he considerado importante centrarnos un poquito en el sentido de la vista, ir partiendo desde esta instancia para ver diferentes elementos implicados en la visión o causas o la clasificación de la discapacidad visual. Muy bien, vamos a empezar. Elementos implicados en la visión. Las personas necesitan contar con órganos visuales maduros y en buen funcionamiento, como lo son el ojo, los músculos y nervios que llevan la información al cerebro, para tener una buena visión y por lo tanto recibir en forma adecuada las imágenes. Asimismo, requieren experiencias visuales, es decir, un ambiente que les posibilite ver objetos, personas y lugares diferentes, y una buena concentración y atención para interpretar lo que está viendo. En el transcurso de la infancia, hasta los 7 o 8 años aproximadamente, si se cumple con estos factores, el niño mejorará su percepción visual, como resultado de sus experiencias en el entorno. ¿Qué es la percepción visual? Según Frosting, es la capacidad de reconocer y discriminar objetos, personas, estímulos del ambiente, así como de interpretar lo que son. Significa que un niño puede ser capaz de ver un edificio por primera vez, en persona o en imagen, pero si no ha tenido una experiencia previa acerca del edificio, tal vez no sabrá lo que es decir, no podrá reconocer o discriminar los diferentes objetos que están en nuestro medio. Es importante también conocer un poquito sobre el desarrollo de la percepción visual. El desarrollo de la percepción visual sigue el mismo proceso en todos los seres humanos. Primero se adquiere el dominio de los músculos del ojo, lo cual posibilita fijar la mirada, seguir un objeto y enfocarlo, y mover coordinadamente los dos ojos. De manera paralela, el niño avanza en su interpretación visual por medio de algunas funciones naturales, como lo son la discriminación. ¿En qué consiste esto? Consiste en distinguir entre la luz y la oscuridad, las formas, los colores, los objetos y las personas. Como segundo tenemos el reconocimiento e identificación. Al principio, reconoce caras de personas, objetos concretos importantes para él, y después dibujos, líneas, semejanzas y diferencias entre dibujos. En el punto número 3 tenemos lo que es la memoria visual. Esta recuerda personas, objetos o lugares, aun cuando no estén presentes,
y más adelante también evoca dibujos de objetos, personas y figuras abstractas. Cuarto, la percepción espacial. Esta, en cambio, advierte que los objetos están en diferentes posiciones en el espacio: atrás, adelante, arriba, abajo o a un lado. Al principio respecto al propio cuerpo, después en comparación con otros objetos y finalmente en cuanto a la distancia con las personas. En el punto número 5 encontramos lo que es la coordinación visomotora. Esto se refiere a lo que el niño hace con los objetos o personas. Utilizando su vista, los toma y los manipula. Más tarde imita sus movimientos hasta copiar y seguir líneas y trazos iguales o semejantes. Finalmente, el niño organiza la información visual de manera global mediante lo siguiente. Como primero, tenemos el reconocimiento de la figura de fondo, que es la capacidad de distinguir una imagen dentro de un fondo. Como segundo, tenemos lo que es el cierre visual. Asimismo, es la capacidad de completar la parte faltante de un objeto o un dibujo. Como tercero tenemos la relación del tono con las partes y las partes con el todo. Esta, en cambio, es una capacidad de construir una imagen por medio de sus partes, como por ejemplo en un rompecabezas. Finalmente tenemos en el punto número 4 lo que es la asociación visual. Por su parte, esto se refiere a recordar cómo es un objeto y relacionarlo con otros, como un dibujo de este o con su uso. El proceso de desarrollo de la percepción visual no se realiza de forma natural con una persona con trastornos visuales o con visión residual limitada, o lo que bien sería la baja visión. Sigue los mismos pasos que en una persona con visión normal, pero la percepción visual se detiene a no ser que reciba algún apoyo o estimulación visual para aprender a ver. Como bien lo dijimos en un principio, el día de hoy me he permitido también traerles a ustedes un poquito de lo que es la terminología acerca de la discapacidad visual. La terminología es un aspecto clave del lenguaje que contribuye a la construcción social de la discapacidad, como lo cita Barton 2001. Los términos para definir la pérdida visual han ido evolucionando paralelamente al modelo social de discapacidad, con la tendencia a utilizar solo aquellos que denotan deficiencia visual, como lo cita Bolt 2005, en detrimento de los que llevan implícita una carga de significados innecesarios y erróneos. Organismos y estamentos del ámbito internacional han anulado esfuerzos para brindar un marco conceptual que describa las distintas circunstancias. El referente actual más importante son las resoluciones adaptadas por el Congreso Internacional de Oftalmología en reunión de Sídney, Australia, del año 2002, que propone la utilización de la siguiente terminología en referente a lo que es la discapacidad visual. Vamos a empezar con el término de ceguera. Esta es la pérdida total de la visión. Funcionalmente, se utilizan habilidades para sustituirla. La baja visión
es el grado menor de pérdida. Se optimiza el funcionamiento visual utilizando productos de apoyo. Estos productos de apoyo bien pueden ser lentes de contacto o lentes para ayudar a tener una visión un poco más clara en el paciente. La terminología de visión útil no descubre ni indica casi nada sobre la capacidad visual, porque la valoración, de utilidad es subjetiva y depende del observador. Es habitual recurrir a esta expresión en bebés y niños muy pequeños que no pueden colaborar en las pruebas estandarizadas, pero que manifiestan una respuesta visual ante estímulos apropiados en cuanto a tamaño, contraste, movimiento, entre otros. Por su parte, la deficiencia visual es la pérdida de funciones visuales, como lo puede ser la agudeza o el campo visual, que pueden medirse cuantitativamente. La visión funcional es la capacidad de una persona para usar la visión en todas las actividades de la vida diaria. O bien puede ser la lectura, el cuidado personal, la orientación y movilidad, etc. Al contrario que las funciones visuales que pueden valorarse en cada ojo por separado. La visión funcional se refiere a las posibilidades totales del individuo para que éste pueda desarrollarse de manera muy bien en la sociedad, de manera integral. También tenemos lo que es la pérdida de la visión. Este es un término general que incluye tanto la pérdida total, como lo sería la ceguera, como la parcial, por otra parte, que sería la baja visión, consecuencia de una deficiencia visual o una disminución de visión funcional. La discapacidad visual, en cambio, se utiliza para describir una pérdida de capacidades visuales. En el Congreso Internacional de Oftalmología en el año 2002 establece que su empleo puede ser desalentador y propone el uso de pérdida de capacidad. Otra terminología frecuentemente muy utilizada es la minusvalía visual. También fue un término utilizado en lo que es este Congreso Internacional en el 2001, que se describe esta condición como las barreras para la participación social. En la actualidad, tanto por los desarrollos legislativos como por el propio significado del término, la tendencia es dejar de utilizarlo, ya que como lo habíamos visto en los anteriores videos, muchas personas tienden a decir minusvalía o es un minusválido o algunos de estos términos que en sí no son los apropiados para dirigirnos a una persona con una discapacidad. No obstante, el uso de términos como discapacidad visual es cada vez más consciente. A lo largo de toda la evolución del desarrollo de nuestra sociedad se utiliza con bastante frecuencia porque cubre los rasgos comprendidos entre la pérdida visual leve y la ceguera total. Y además, no solo contempla la afectación de las estructuras oculares, sino también las limitaciones que pueden representar, sobre los que se apoya también lo que es la rehabilitación posteriormente cuando ya se haya dado un diagnóstico previo.
Aquí también tenemos el día de hoy, estaremos tratando sobre las definiciones y algunas clasificaciones. Pues bien, para comprender el alcance de las definiciones y clasificaciones que trataremos en este punto, es necesario conocer el significado de los parámetros que definen la función visual, como lo son la agudeza visual. Es el poder de la resolución o potencial visual para distinguir detalles y formas de los objetos a corta y larga distancia. Se mide por el objeto más pequeño que el ojo puede distinguir e influyen el tamaño real del objeto, la distancia desde este al otro ojo y su limitación y contraste en el fondo. La agudeza visual evalúa asimismo el funcionamiento de la zona central de la retina. Los valores de la agudeza visual se obtienen en las pruebas realizadas como lo son los optotipos, láminas con filas de letras, números o símbolos de tamaño decreciente, y estos modelos de cada fila están calculados para responder a una determinada agudeza visual. Y la fila más pequeña que se puede leer dará la medida de la agudeza visual encontrada o localizada en la persona. En términos clínicos, se utiliza la medida de agudeza como la razón que existe entre la distancia a la que se realiza la prueba, que son 6 metros, y la distancia a la que un observador con visión normal puede discriminar las letras o cifras de ese tamaño. Cabe destacar que la agudeza visual normal, por tanto, será la representada por el quebrado 6 sobre 6, donde puede discriminar un detalle, una persona concreta y el denominador, a lo que lo discrimina un observador con visión normal. La notación de la agudeza visual puede hacerse en forma de quebrando o decimal, que es el resultado de esta fracción. Miren qué importante entonces para todos nosotros comprender tal vez un poquito más de cada uno de estos términos que a veces en nuestro medio, en nuestro alrededor, escuchamos a veces estos términos y en sí no sabemos a qué se está refiriendo, en qué tal vez consiste cada uno de ellos. Y espero que el día de hoy con esta temática sea muy enriquecedora para cada uno de nosotros y aprendamos algo nuevo. Así que vamos a continuar con lo que es el campo visual. Es el conjunto de lo que el ojo puede abarcar. Con un solo golpe de vista se denomina campo visual. Aquí tenemos un autor muy reconocido como lo es Faye, que se está en 1984, que lo define como una zona monocular desde los 60 grados en dirección nasal hasta los 180 grados en dirección temporal, que es visible sin mover el ojo. El campo visual presenta dos zonas diferenciadas como lo son la central y la periférica. La primera corresponde a los 30 grados desde la fijación y proporciona información de las formas, los detalles y los objetos, así como de la posición de estos. La parte periférica, en cambio, abarca el resto del campo y se utiliza preferentemente para analizar las relaciones espaciales y favorecer los desplazamientos. La extensión del campo visual está limitada por la nariz y las cejas. El campo visual monocular normal es un óvalo ligeramente irregular que mide desde la fijación aproximadamente
60 grados hacia arriba y 60 grados hacia la parte interna. Entre 70 grados y 75 grados hacia abajo y de 100 grados a 110 grados hacia la parte externa. Aquí también les he puesto un gráfico donde estamos dando a conocer a lo que le dimos lectura, para nosotros tener en cuenta desde qué grados a qué grados se realiza este campo visual monocular normal. Aquí es importante conocer también otra definición de suma importancia, como lo es la ceguera legal. Son definiciones que se utilizan para delimitar legalmente la situación visual y calificar la discapacidad, básicamente con la finalidad de otorgar ayudas económicas, servicios educativos especiales, pensiones, entre otros recursos de ayuda. No debe confundirse ceguera legal con ceguera total. Solo contemplan parámetros clínicos y la mayoría de los países occidentales han adoptado como límites de la ceguera legal una agudeza visual de 20/200 en el mejor ojo y con la corrección correspondiente a un campo visual inferior a 20 grados. No obstante, algunos la sitúan por debajo de estos parámetros. También el día de hoy quiero darles a conocer un poquito sobre la Organización Nacional de Ciegos Españoles de la ONCE. Yo creo que esta es una de las organizaciones más conocidas a nivel mundial y asimismo es una de las que más acogida ha tenido en este proyecto que es 100% para la ayuda de personas con discapacidad visual, ya que consta de las mejores bibliotecas para estas personas. Han creado asimismo tecnología de punta para ayudar asimismo a todas estas personas. Vamos a conocer el día de hoy un poquito sobre esta organización. La ONCE fue constituida en 1938 y auspiciada por el Estado de su país. Es un referente por la atención que proporciona en diferentes ámbitos a la población con discapacidad visual de este país. Para pertenecer a dicha entidad, se debe poseer la nacionalidad española y disponer en ambos ojos al menos de una de las siguientes condiciones visuales. La agudeza visual igual o inferior a 0,1, obtenida con la mejor corrección óptica posible. El campo visual reducido de 10 grados o menos. Antes de pasar, quiero hacer hincapié aquí un poquito sobre esta organización nacional de ciegos españoles, como lo es la ONCE. Yo considero que todos los demás países deberían tomar como ejemplo, como referencia a esta tan prestigiosa organización, ya que es considerada como una de las mejores organizaciones para ayudar a las personas con discapacidad visual. Y deberíamos tal vez adoptar en muchos otros países este tipo de organizaciones, crear espacios que sean más adaptables y más accesibles también para estas personas. Asimismo, he considerado darles a conocer sobre qué se debe conocer acerca de la dificultad visual para favorecer la integración en los centros de educación parvularia. Pues bien, existe una serie de ideas en torno a las dificultades visuales que se debe revisar para conocer la mejor forma a los niños y niñas que la presentan.
A modo de ejemplo, se analizarán las siguientes afirmaciones. Vamos a dar comienzo con la primera, que es: todas las personas con discapacidad visual tienen la misma dificultad para ver. Y dando contestación a esta afirmación, existen diferentes grados de visión y distintos tipos de problemas visuales, entre los que se pueden mencionar aquellos que se relacionan con la pérdida o disminución de la agudeza visual, referida a la distancia a la que se puede discriminar objetos y figuras. Las que dicen relación con la pérdida o disminución del campo visual, referido al contorno que abarca la visión, o bien la disminución o ausencia de ambos. En síntesis, lo importante es saber que en la práctica educativa se podrá encontrar estudiantes que, a pesar de presentar dificultades visuales, sean capaces de distinguir formas y colores, apoyados por las distintas ayudas ópticas existentes, como lo son los lentes, las lupas, hasta telescopios. Y también se podrá encontrar a otros que posean ceguera total, por lo que requerirán de otras ayudas técnicas para acceder a la información a través de los sentidos del tacto y la audición. Aquí tenemos otra afirmación que muchas de las veces resulta o surge de nuestra sociedad, como lo son: todas las personas con discapacidad visual desarrollan en mayor grado que el resto de la percepción a través de otros sistemas sensoriales. Esta es una creencia arraigada en la sociedad. Es pensar que las personas ciegas desarrollan una percepción extrasensorial por el solo hecho de ser ciegos. La verdad es que niños y niñas que presentan ceguera, ya sea desde el nacimiento o adquirida posteriormente, deben participar de acciones educativas internacionadas que estimulen su desarrollo táctil, auditivo y olfativo. Esto es de la mayor relevancia, ya que necesitan compensar la vía de información que está disminuida por medio de otros sentidos y de capacidades tales como la memoria y la orientación espacial. Pasamos a la siguiente pregunta, que dice lo siguiente: ¿las personas con dificultades visuales siempre presentan problemas intelectuales? Pues bien, la presencia de dificultades visuales no implica dificultades intelectuales. Es muy importante diferenciar entre estas dos situaciones, puesto que asociar la discapacidad visual con dificultades intelectuales equivale a confundir los déficits de la naturaleza distinta. Presentar dificultades visuales implica tener un problema específico para la percepción de los diferentes estímulos visuales, situación que nada tiene que ver con el procesamiento cognitivo o intelectual de la información. Miren entonces qué importante para todos nosotros conocer que una persona con discapacidad visual no tiene dificultades intelectuales, ya que muchas de las veces existe confusión y surgen hitos o hipótesis sobre esta pregunta en nuestra sociedad. Regularmente, las dificultades de la visión se relacionan con un daño en el órgano sensorial, como lo es este órgano tan importante que es el ojo, del sistema nervioso periférico,
lo que disminuye o impide la recepción de la información visual. Asimismo, las dificultades intelectuales en cambio se relacionan con problemas para el procesamiento de información de cualquier tipo y dependencia de la presencia de una disfunción o daño a nivel del sistema nervioso central. Entonces, miren qué importantes. Aquí también les estoy presentando lo que es una diferencia entre qué es la dificultad digamos, de percepción de una visión y las dificultades intelectuales. Y como ya di lectura, podemos notar que ambas son totalmente distintas y ninguna tiene nada que ver con la otra. Espero que haya sido de vital importancia para todos nosotros conocer un poquito más sobre esta temática. Otra de las muchas preguntas que surgen son si las personas ciegas pueden leer y escribir. Las personas ciegas pueden aprender a leer y escribir a las mismas edades que el resto de las niñas y niños, a través de un sistema denominado Braille. En este caso, de que el alumno o alumna presente baja visión. Lo apropiado sería ampliar los caracteres gráficos impresos. El tamaño y tipo de letra dependerá de cada estudiante. Sin embargo, un tipo muy utilizado es la llamada Arial Black, por su claridad y su alto contraste. Aquí quiero hacer alusión un poquito a lo que es el sistema Braille. Y todas las personas con baja visión o con una discapacidad visual se pueden comunicar con nosotros o con las demás personas a través de este sistema Braille, que se utiliza mediante el tacto, tanto para poder leer como escribir. Otro apoyo para estudiantes que presentan baja visión es el uso de atriles de lectoescritura, que permite acercar el material a los ojos del niño y evitando con ello posturas corporales inadecuadas. Actualmente existen también otros medios para acceder a la información escrita, que complementa el uso del braille o macrotipo, como lo son las letras ampliadas. Son los programas lectores de pantalla, como el House, que a través de un sintetizador de voz leen lo que está presente en la pantalla del computador. Existen además diversos apoyos ópticos para personas con baja visión, como los lentes con y sin filtro, lupas, lupas electrónicas, magnificadores de pantalla, magnificadores de textos, así también telescopios, entre otros dispositivos de apoyo. Es importante conocer estas ayudas técnicas para orientar a los padres a que un profesional de la salud, que en este caso sería un oftalmólogo o óptico, prescriban estos elementos de acuerdo a las características visuales de cada estudiante, optimizando así el uso de su resto visual y aprovechándolo al máximo. Aquí tenemos otra de las preguntas que dice, ¿las personas ciegas pueden acceder a edificios que impliquen subir o bajar escaleras? Pues sí, si cuentan con el entrenamiento y los apoyos adecuados, las personas con ceguera no debieran presentar problemas para desplazarse en este tipo de espacios. Se recomienda que las escalas cuenten con pasamanos y gomas antideslizantes a fin de brindarles mayor seguridad a las personas con discapacidad visual. Asimismo, es importante también que en todos los espacios públicos
Tal vez existan para bajar o subir lo que son escaleras, como lo dijimos, y los pasamanos, asimismo en las instituciones educativas, tendrá que ser tal vez remodeladas o adaptadas de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, para que tal vez todas estas formas que tienen ellos de dificultades, tal vez para acceder, se vayan disminuyendo cada vez más y sobre todo vayamos siendo una sociedad un poquito más inclusiva. Otra temática que tenemos para el día de hoy son las necesidades específicas de las personas con discapacidad visual o ciega. Las personas con discapacidad visual tienen dificultad más o menos grave para percibir e interpretar cualquier información visual, entre otras, la lengua escrita. En una sociedad como la nuestra, denominada por los medios de comunicación, esto supone una barrera decisiva para la inclusión. Quienes tienen una discapacidad visual parcial necesitan ayudas óptimas para leer, ya que como bien lo estuvimos mencionando, las personas con discapacidad visual o con ceguera solo pueden acceder a la información a través de este importantísimo sistema de escritura y lectura como lo es el braille. En la actualidad, también les es posible leer cualquier texto informatizado si cuentan con un programa de traducción a voz de la lengua escrita. Es nuestro deber facilitarles los recursos que necesiten para que la lengua escrita les resulte accesible. También tienen especiales problemas para desplazarse, con autonomía en un mundo cuyas condiciones de accesibilidad dejan mucho que desear. Asimismo, es la responsabilidad de la sociedad mejorar tal vez estas condiciones que resultan a veces un poco complicadas desarrollar para las personas con la discapacidad visual. También es sumamente importante tratar este punto de las relaciones de comunicación. Cómo nosotros nos vamos a comunicar tal vez con una persona con discapacidad visual. Así que tomen mucha atención a las siguientes recomendaciones. Las personas con discapacidad visual no tienen especiales problemas para la comunicación de forma oral. No obstante, nuestras palabras suelen ir acompañadas de una serie de indicadores visuales. La actitud corporal, la mirada, los gestos que pueden ser importantes para su comprensión y no les resulta accesibles. Pues bien, antes de iniciar una conversación, si crees que tu voz no le va a resultar familiar, identifícate para que él sepa quién le está hablando. Si hay más de una persona participando en la conversación, al dirigirte a la persona con la discapacidad visual, tienes que hacérselo saber llamándolo por su nombre. Ten cuidado con sustituir en la medida de lo posible los gestos por palabras, ya que obviamente él no va a poder visualizar los gestos que nosotros estemos realizando. Es por eso que nuestro lenguaje debe ser bien claro. También tenemos que tener cuidado con no utilizar términos inespecíficos, cuya comprensión requiera tener en cuenta la posición en el espacio, tales como allí, aquí, este o aquel. En su lugar, puedes utilizar términos con una referencia espacial comprensible para él o ella, tales como lejos o cerca de ti, delante o detrás de ti o a tu lado. Asimismo, es importante despedirse cuando te vayas a marchar.
Hay situaciones, por ejemplo, de ruido ambiental en las que para comprender lo que se habla recurrimos habitualmente al apoyo de la lectura labial. Las personas con discapacidad visual no pueden contar con este recurso, así que procura hablarles a corta distancia y ten cuidado de que no haya ruidos o interferencias mientras les hablas. Y finalmente estaremos hablando un poquito de lo que es la inclusión para las personas con discapacidad visual. Pues bien, la inclusión es el conjunto de procesos y de acciones orientadas a eliminar o minimizar las barreras que dificultan el aprendizaje y la participación de las personas con la discapacidad visual. El instructor debe aplicar este concepto en el aula, la escuela y hasta en la sociedad, primordialmente en el aula, ya que constituye un espacio de comunicación, de relaciones e intercambio de experiencias entre alumnos e instructores, en el que todos los participantes se beneficiarán, de la diversidad de ideas, gustos, intereses, habilidades y necesidades de todos los alumnos, al igual que la variedad de experiencias de aprendizaje que el instructor utiliza para propiciar la autonomía y promover la creación de relaciones afectivas que favorecen un clima de trabajo estimulante para el niño y que presente la discapacidad visual. Es fundamental tomar en cuenta que si el instructor imprime en su práctica educativa la diversificación y el dinamismo para responder a las necesidades escolares y encuentra los satisfactores adecuados para ayudar al estudiante, entonces su práctica se califica como incluyente. El manejo, asimismo, de nuevas técnicas y procedimientos de enseñanza, el uso variado de materiales, la organización de diferentes dinámicas de enseñanza, de trabajo, asimismo la selección de espacios de aprendizaje y la realización de adecuaciones al programa y del trabajo constituyen a enriquecer el grupo escolar, incluido al alumno que presenta la discapacidad visual. Miren entonces qué importantes. Aquí yo he decidido enfocarme un poquito en lo que es la inclusión educativa dentro del aula, ya que todos los niños con discapacidades en general tienen el derecho a una escolarización y dentro de esta escolarización es deber de los maestros, de los docentes y de todos que el niño sea incluido, que se utilicen tal vez métodos o técnicas diferentes de enseñanza, pero con los mismos contenidos y el mismo aprendizaje que se le va a estar impartiendo a los demás estudiantes, ya que ellos pueden aprender a la par con sus compañeros, siempre y cuando se realicen también las debidas adaptaciones curriculares, para que asimismo se propicie un aprendizaje más significativo en el estudiante con la discapacidad visual. Y finalmente, les quiero dar a conocer algunos sistemas de apoyo y su aplicación en personas con discapacidad visual. Pues bien, los apoyos son recursos y estrategias organizados para influir en el desarrollo, la educación, intereses y bienestar personal, que mejoran el funcionamiento de cada persona en los contextos familiares, educativos y social. Asimismo, abarcan actividades que responden a la diversidad de los alumnos que pueden provenir de diferentes disciplinas y áreas de rehabilitación.
tanto de educación, de la familia, de empleo, de medicina, psicología y de la vida en la comunidad. El concepto de apoyo se relaciona con la distancia entre los problemas que una persona resuelve de manera independiente y los que debe resolverse con ayuda. Así encontramos dos fuentes de apoyo súper importantes para la ayuda de las personas con discapacidad visual, como lo son los apoyos naturales. Estos son recursos y estrategias facilitadoras por la persona dentro de su propio ambiente y que posibilitan resultados personales y el rendimiento deseado. Asimismo, también tenemos lo que son los apoyos de servicio. Estos, en cambio, son proporcionados por trabajadores de instituciones tanto de salud, educativas, de rehabilitación o de desarrollo social y organismos no gubernamentales de la sociedad civil, siempre con la finalidad de apoyar y de prestar sus servicios a la comunidad que presente una discapacidad, en este caso visual. Asimismo, es sumamente importante que el instructor comunitario se convierta en un apoyo de servicio porque suministra ayuda al alumnado con discapacidad para reducir las limitaciones funcionales que dificultan su adaptación al entorno escolar y familiar. Los amigos, los compañeros de la escuela, los presentadores o prestadores de los servicios sociales, los voluntarios y los familiares también constituyen apoyos naturales que predominan en las comunidades, sobre todo rurales, y que brindan satisfactoriamente especiales a los requerimientos infantiles en el contexto social y educativo comunitario. Entonces, miren, qué importante para todos nosotros haber tal vez enriquecido nuestros conocimientos con este hermoso tema sobre la discapacidad visual. Quiero agradecerles infinitamente por venirme siguiendo en todos estos diversos programas donde estamos tratando siempre de temas nuevos sobre la discapacidad. Espero que sean de vital importancia y sobre todo que les ayuden a ustedes para poder tal vez desarrollarnos de una mejor manera y ser personas inclusivas en nuestra sociedad. Muchas gracias y si les gustó este video, recuerden apoyarme con un like. Hasta una próxima ocasión.